se ha generado la reforma educacional propuesta por el gobierno. Desde el Ministerio de Hacienda, Rodrigo Valdés llamó a avanzar en el diálogo y también a elaborar en conjunto las propuestas. Queremos profundizar acerca de este polémico tema. Nos acompaña precisamente un ex ministro de Educación. Hablamos de Jorge Arrate. Jorge, gracias por estar con nosotros en CNN Prime. Nicolás, gracias por la invitación. A ver, cuando se presentó, me acuerdo, en cadena nacional, la presidenta Bachelet, un domingo por la noche, los lineamientos principales, y luego un lunes, todos concordaron en algo, en críticas hacia ese proyecto, desde el oficialismo, obviamente desde la oposición, planteles privados, planteles estatales, etcétera. ¿Usted está también con la misma opinión crítica respecto a este proyecto de ley de educación superior? Mire, Nicolás, yo creo que el proyecto tiene algunos elementos que son significativos y rescatables, pero los elementos centrales del proyecto para mí no están claros. No sé realmente cuál es el objetivo que se plantearon quienes elaboraron el proyecto. Eso debiera ser explícito y no es explícito. Cuando se dice, por ejemplo, en el programa de la presidenta Bachelet que hay que fortalecer la educación superior pública, bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿A qué tipo de estructura del sistema universitario queremos llegar? Yo no sé el ministro Izaguirre qué tiene en la cabeza como su objetivo final cuando elaboró el proyecto, o la ministra del Piano. Entonces, el proyecto no nos ofrece ese dato, a dónde quiere apuntar. Por lo tanto, uno tiene que interpretarlo por lo que dice el proyecto, y lo que dice el proyecto es que a lo que se apunta es a fortalecer la participación financiera del Estado en el financiamiento de un sistema mayoritariamente privado de educación. Entremos de lleno entonces al tema del financiamiento. Una de las cosas que ha generado más confusión es el tema de que el llegar a la gratuidad universal o un porcentaje de financiamiento dependa de la carga tributaria, que es en definitiva el PIB tendencial, también con una fórmula a través de la carga impositiva que tienen los chilenos. Pero ha habido críticas respecto a que se promete un financiamiento total de la gratuidad, pero con condiciones hipotéticas, de que el Chile crezca más de lo que está haciendo ahora y que los chilenos efectivamente paguemos más impuestos de lo que están pagando ahora. ¿Cree que fue un error haber que se dependiera o que la gratuidad total dependa de factores hipotéticos en un país? No, yo creo que hay dos niveles. Un nivel es el reconocimiento de la educación como un derecho social universal. Ese es un concepto que es lo primero que está en discusión. Hay quienes lo consideran así, hay quienes no. En el hecho, lo que ha primado en Chile durante todo este tiempo ha sido un sistema que no considera la educación superior como un derecho social universal, sino como una mercancía que se transa en el mercado a determinados precios. Otro nivel distinto, porque el primero es el reconocimiento como derecho social universal, es cómo y cuándo ese derecho puede efectivizarse. Y eso depende naturalmente de los recursos que haya disponibles. Ahora, yo soy partidario que se destinen preferentemente a educación muchos recursos, y soy partidario que lo más rápido posible todos puedan acceder a este derecho social. Pero entiendo que la realidad también impone restricciones. El propio programa presidencial de Bachelet no hablaba del 100% de gratuidad, sino que hablaba de un porcentaje 80, me parece, al año 2018. Entonces, aquí hay que delinear una transición. Usted, por ejemplo, fue presidente de Codelco por ahí, por el año 71. ¿Usted cree que en vez del 10% de las ventas de Codelco vayan a la ley reservada de cobre, por ejemplo, que vayan a educación a financiar esta gratuidad? Yo hace años atrás, cuando hubo un debate a propósito de estas cosas, no recuerdo ni exactamente cuándo, ni dije, la verdad es que por hacer una provocación intelectual, política, ¿no? Dije, bueno, es muy simple, cambiemos la norma que dice que el 10% va a las Fuerzas Armadas a financiar un gran fondo nacional para el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de la educación. Yo creo que son cosas distintas, hay que separar las cosas. El tema del financiamiento de las Fuerzas Armadas es un cierto tema, ese tema tiene singularidades. Yo quisiera que Chile gastara mucho menos en armamentos,
No, pero se lo digo como herramienta, porque si está eso, quizás podría ser, bueno, que otro 10% de la venta de Codelco sean para educación. No, yo creo que no es la forma de hacerlo. Para eso existe un sistema tributario. Usted me planteaba el tema de la carga tributaria. Exacto. La carga tributaria es variable. La carga tributaria depende de varios factores. De crecimiento, de que los chilenos efectivamente paguen sus impuestos, De la evasión, no haya ilusión, no haya evasión, exacto. Entonces, por ejemplo, todas las medidas para evitar la elusión, para mejorar la evasión, van aumentando la recaudación tributaria, aunque el país se mantenga en un crecimiento cero. Si hay menos evasión, se va a recaudar más. Por cierto que el país no se va a mantener ni está en un crecimiento cero, y yo creo que se va a recuperar y que va a haber una tasa de crecimiento quizá no como las que hubo hace 20 años atrás, porque son otras las condiciones mundiales y continentales, pero sí tasas de crecimiento más altas. Ahora, yo no soy experto en economía, usted sí, y han habido distintos pronósticos. Algunos dicen que bajo esta fórmula se va a alcanzar la gratuidad en 25 años más. Otros dicen 30, otros dicen 45 años más. Entonces, ese tipo de proyecciones asusta porque es algo, un gobierno está proponiendo algo, pero que no va a cumplir en su mandato, ni en el gobierno que viene, ni en el segundo gobierno que viene, sino que está más o menos que atando de manos o poniéndole presión a como 10, 12 gobiernos más. Bueno, los gobiernos tienen que impulsar políticas a un plazo, si quieren construir país, que va mucho más allá de su propia vida. Es algo parecido con los humanos. Una política si de los Estado. humanos queremos que todo ocurra en nuestra propia existencia, no tenemos remedio. Uno tiene que pensar en las generaciones que vienen, particularmente cuando diseña políticas sociales y políticas públicas. Entonces, a mí no me sorprende que el gobierno diga, mire, la línea que yo estoy implementando es tratar de llegar a una educación gratuita, pero no va a ser dentro de estos 4 años. Eso por lo demás lo decía el programa de Bachelet, porque señalaba 80% para el año 2018. El punto, Nicolás, es que a mí me parece que el debate está viciado por esta contraposición que se ha construido entre avanzar en gratuidad y avanzar en el fortalecimiento de la educación Pero usted, pública. ¿qué es fortalecer la educación? ¿Qué sería? Para mí, el primer elemento es fortalecer un pilar público del sistema de educación superior. Fortalecerlo a través de más recursos o a través de una mejor educación, de lo que se enseña De las dos en las cosas. salas. De las dos cosas. No son incompatibles. Pero obviamente, para hablar de un sistema de educación público, tenemos que pensar en que las instituciones públicas, que son propiedad del Estado, autónomas, pero propiedad del Estado, deberán proveer la mitad de lo que es el servicio educacional. Hoy día tienen un 18% de la matrícula. Yo creo que hay que apuntar, y esto es lo que nos dicen el gobierno, lo que nos dicen los ministros. ¿Cuánto quieren que llegue la matrícula de la educación pública? Bueno, yo pienso que un 50%. Una de las críticas que han hecho los rectores de los planteles estatales es que dentro del proyecto, si una universidad privada, una universidad privada quiebra, alguien tiene que absorber esos alumnos. Y que el proyecto dice que vayan a las universidades estatales, pero los rectores dicen, oye, pero no me dice si me van a dar más recursos, si yo voy a poder hacer más inversión, ¿cómo puedo recoger a todos los que hipotéticamente vengan si no me dan más plata para hacerlo? Quiero decir una cosa con mucha sinceridad. La percepción que tengo yo, no obstante que ha habido buenas intervenciones del rector Vivaldi en las últimas semanas, que el rector Valle de la Universidad de Valparaíso ha mantenido una línea, y el rector Solesi de la Universidad de Santiago, Sangüesa de Playa Ancha, en fin. Pero yo quisiera haber encontrado una mayor disposición y ánimo de los rectores para desarrollar no solo cualitativamente, sino cuantitativamente sus universidades. Yo quisiera rectores que estén peleando por una meta cuantitativa, medible, para la educación superior pública. Yo digo un 50%. ¿Cómo se logra eso? ¿Qué responde el gobierno? Bueno, pero si alguna de estas universidades quiebra, le va mal o no logra acreditarse, esos alumnos pueden ir. No, a mí no me parece. A mí, yo creo que hay 3 caminos, a lo menos, debe haber otros, pero tiene que haber nueva matrícula. Hoy día, en la glosa que se aprobó en el Congreso para la gratuidad, se estableció un límite para la matrícula de las universidades públicas. No pueden modificar su matrícula. Entonces, a una matrícula nueva.
Yo creo que puede haber también matrícula antigua ¿Y le parece el arancel fijo, Jorge? que se transforma en pública, y luego yo creo que hay una responsabilidad, una responsabilidad del sistema público con aquellos estudiantes de universidades que puedan dar un mal paso. Eso no me cabe duda. Las universidades públicas, Nicolás, están dotadas de una infraestructura que está subutilizada. Si usted va a Argentina, las universidades nacionales funcionan, algunas de ellas, 16 horas al día, desde las 7, 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, en cursos paralelos, porque tratan de dar acceso al mayor número posible de estudiantes. Ahora, para eso hay que dotarlas de recursos. Y eso es lo que el gobierno tampoco ha sido claro. En ninguna parte dice cuánto, en qué forma le va a entregar recursos en esta transición, porque esta es una transición que va a ser larga. Esta no es una transición breve, este es un tema complejísimo. Entonces, hay que diseñar una transición y el Estado tiene que decir cómo quiere fortalecer sus propias universidades. Usted dice que no han sido claros, pero por ejemplo hoy día el ministro secretario general de la Presidencia, Eizaguirre, menciona que todos critican el proyecto porque al tratar de congeniar los distintos puntos de vista no se le pudo dejar 100% contento a nadie, entonces por eso critican el proyecto. Esa frase que leí en la entrevista del ministro Eizaguirre es un desarrollo de una frase que pronunció la presidenta en el discurso que usted mencionaba cuando anunció el proyecto, en que dice: todos saben que no es posible dejar a todo el mundo contento. Mi comentario a esa frase es la siguiente: no hay ni uno contento. Es la obligación de una presidenta de la República, no es dejar a todo el mundo contento. La función de presidente de la República o de ministro de Educación o de ministro secretario de la Presidencia no es dejar a todo el mundo contento, que además, como usted dice, han dejado a todo el mundo descontento. Pero la frase de la presidenta fue en positivo: no podemos dejar a todo el mundo contento. La misión de la presidenta es cumplir su programa. La misión de la presidenta, si cree en la educación pública, es fortalecer la educación pública. Eso, la forma como lo haga, va a generar críticas de otros sectores. Pero ella tiene que impulsar aquello en que cree. No puede estar buscando el gobierno aquella posición que lo mantiene equidistante de los distintos protagonistas, porque todo proyecto transformador, como se supone que es el de educación de este gobierno, conlleva necesariamente el tener que, para hacer tortilla, romper huevos. Jorge, queda poco tiempo de esta entrevista y quisiera preguntarle, ya llevamos más de la mitad del gobierno de Michelle Bachelet hablando del tema de la educación, uno de los temas, y hemos visto cómo han estado los ánimos, y en buen chileno están bastante caldeados entre los rectores de los planteles, diciéndole al ministro de Hacienda que está tergiversando los datos para defender su postura. ¿Cómo cree que va a seguir esta discusión? Ya vimos lo que pasó en la reforma laboral, yendo todo al Tribunal Constitucional. ¿Cómo cree que va a seguir el camino de la educación superior, al menos en la discusión ahora, en los meses que vienen, y vamos a tener un nuevo proyecto durante este gobierno? Mire, yo espero, más que creo, espero que prime una perspectiva razonable, que el gobierno defina sus ambigüedades. No podemos seguir con las ambigüedades del ministro Eizaguirre, ni las ambigüedades del discurso de la presidenta. La ministra del Piano yo la salvo de una crítica más acerada, porque creo que se hizo cargo de un barco que estaba en alta mar, que no sabía bien de dónde había partido ni a dónde iba. Bueno, la ministra del Piano fue la que dijo que el proyecto de gratuidad, no sabía ojalá que los chinos compren harto cobre para que podamos financiarlo. Claro. Yo creo que el gobierno tiene que salir de la situación en que está, tratando de buscar dejar a todo el mundo contento, que parece ser que es el criterio que uniforma la acción gubernamental y que a mí me parece pésimo realmente como criterio de gobierno. Ahora, debe haber conversaciones. El movimiento estudiantil tiene que hacer un gran esfuerzo por proyectar las ideas que ha producido. En el movimiento estudiantil y entre los jóvenes hay una cantidad de ideas como las que ha planteado Jackson o Boric o Carlos Ruiz en Nodo 21, una fundación, en la Fundación CREA, que también ha elaborado un proyecto. Hay muchas ideas, pero estas ideas han terminado en los desfiles, que es de los que yo soy partidario, porque creo que sin movilizarse y sin luchar no va a haber cambio, pero tienen que proyectarse también a una mesa donde se les escuche. Los rectores tienen que ser más claros.
¿Está dispuesta el conjunto de universidades públicas a asumir una responsabilidad no solo por su parcela universitaria, que yo entiendo que todos defienden? A mí me tocó presidir el Consejo de Rectores durante 2 años, hace mucho tiempo, cuando fui ministro de Educación, y le digo sinceramente, la impresión con que me quedé es que cada uno defendía su propio predio. Aquí las universidades públicas tienen que asumir una responsabilidad nacional. Y eso yo espero que ocurra en los próximos meses, un gobierno más preciso, más riguroso, estudiantes dispuestos a entender que aquí hay una transición y que la transición va a tomar tiempo, profesores, rectores que están dispuestos a impulsar este proyecto en esa dirección. Estoy seguro, porque lo he escuchado, por ejemplo, a mí me impresiona a veces oír al rector de la Universidad Católica. Porque, claro, yo soy un laico, siempre se supone que uno tiene una visión un tanto... Pero el rector de la Universidad Católica ha sido el más claro de todos, por ejemplo, en pronunciarse contra el lucro. Yo lo he visto en la televisión, aquí en este canal, pronunciándose claramente contra el lucro, haciendo una pregunta que no está contestada por el gobierno. ¿Qué va a pasar con las llamadas universidades tradicionales? La Universidad de Santa María, la de Concepción, la Austral. ¿Qué va a pasar con la Pontificia Universidad Católica y con otras universidades católicas? En el proyecto esa es una gran pregunta. Y yo creo que esa pregunta el gobierno está obligado a responderla, y a responderla en un sentido constructivo. Y yo me quedo con lo que dice usted, cada uno defiende su predio. Acá lo que pasa, Jorge, es que hay una aparente guerra de trincheras. Y en las trincheras cada uno está defendiendo su ideal y no está cediendo. Ese es un problema y es algo que también veremos en el desarrollo de este polémico proyecto de educación superior. Jorge Arrate, exministro de Educación, muchas gracias por estar en CNN Prime. Gracias, Nicolás.